10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El matrimonio en la antigua Roma era una de las principales instituciones de la sociedad y tenía como principal objetivo generar hijos legítimos que heredasen la propiedad y la situación de sus padres. Entre los patricios también servía para sellar alianzas políticas o económicas. Un ejemplo era el de Julia Caesaris, hija de Julio César y Cinilla, quien inicialmente se había comprometido con Marco Junio Bruto y que terminó casándose con Cneo Pompeyo Magno, debido al deseo de su padre de establecer una alianza con Pompeyo que condujo al primer triunvirato. Otro ejemplo fue el Tratado de Tarento, el cual dio lugar al matrimonio entre Octavia y Marco Antonio. En la antigua Roma, el matrimonio se había de cumplir con ciertos requisitos tales como la edad, siendo comunes los 14 años para los hombres y los 12 para las mujeres, siendo raro que se casaran pasada la treintena. Varios ritmos del matrimonio en la antigua Roma fueron heredados por el mundo occidental contemporáneo, como la existencia de un anillo de compromiso, el consentimiento de los padres, un velo para la novia, la unión de las manos de los contrayentes o el acto del beso con la novia después de que quien dirigía la ceremonia de matrimonio los declarase legalmente casados. Lo que demuestra que todos los países poseen la influencia de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Manus. La manus se entiende como potestad establecida por el derecho civil, propiedad del ciudadano romano, que ejercía el paterfamilias sobre la esposa, en virtud de la cual la mujer entraba a formar parte de la familia adnaticia de su marido, como si fuera hija de familia, quedando en consecuencia bajo la absoluta dependencia del paterfamilia, del marido, o si éste es alienum iuris, del jefe de la familia de éste, dejando de pertenecer a su familia adnaticia originaria. Dentro de la estructura jurídica del matrimonio romano, la manus tiene una importancia fundamental. En efecto, para los romanos, la manus es el miembro que puede manifestar exteriormente el poder. De allí que la manus constituyese de manera significativa el poder del marido sobre la mujer, sin perjuicio de que con el correr de los tiempos se viese restringido el poder que ésta concedía al marido. La mujer in manu quedaba como hija de su marido, filiae loco, y hermana annada de sus hijos. Si el marido era sui iuris, entraba ella bajo la potestad de su suegro, como nieta nettiloco, o como bisnieta cuando el marido era el nieto de aquel paterfamilias. En estos casos, al decir de Álvaro de Orts, la manus quedaba como absorbida en la patria potestas,
bajo la que el marido se hallaba. De allí que se afirme que la entrada bajo la manus produce efectos análogos o los de la adopción, o cuando la mujer es sui iuris a los de la adrogatio. Esta manifestación del poder de un paterfamilias desaparece tempranamente, mucho antes de Justiniano. Modos de adquirir la manus. La integración de la mujer a la familia del marido podía tener lugar de tres formas distintas: la confarreatio, la coeptio, el usus. La confarreatio es una ceremonia religiosa, solemne. Se cree que era propia de los patricios y como consecuencia de ella, estas familias podían contar entre sus miembros a integrantes de los colegios sacerdotales. Era celebrada ante los pontífices máximo, ante el sacerdote de Júpiter, Flamen Dialis, de otros sacerdotes y de 10 testigos, y que consistía en un sacrificio en el cual se ofrecía a Júpiter una torta de harina, pani farreus, al tiempo que los contrayentes pronunciaban ciertas palabras sagradas sentados sobre la piel de una res que acababa de ser sacrificada. Parece tener su origen en la formalidad etrusca, y en virtud de ella, varón y mujer quedaban asociados en el mismo culto al entrar la mujer a la familia agnática del marido y por tanto adorar los dioses de dicha familia. La coeptio es una adaptación de la mancipatio y es algo así como una adquisición simbólica o fingida de la mujer, imaginaria benditio. Consistía en que en presencia del libre pens, persona que portaba una balanza, y de 5 testigos, el marido golpea la balanza con una moneda de cobre o recudusculum, o con un trozo de cobre, que entrega luego al que simbólicamente aparece como vendedor de la mujer, paterfamilias o tutor. El marido intercambiaba algunas palabras con el vendedor simbólico, el que se determinaba el objeto y las condiciones de la enajenación simbólica. Acto seguido, el varón preguntaba a la mujer si quería formar parte de su familia. Tal formalidad sirvió para determinar el objeto y las condiciones de la venta, lex mancipi, para distinguirla así de la simple mancipatio. La coeptio dejó de tener aplicación a fines de la República, desapareciendo prácticamente a comienzos del Imperio.
El usus fue la forma menos solemne de contraer la manus, que vendría a ser una especie de usucapio o prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberse poseído dichas cosas durante un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. En lo relativo a la manus, esta podía adquirirse por el usus, esto es, por haber estado la mujer un año continuo bajo la dependencia o posesión del marido. Así, el usus era una usucapion especial que permitía adquirir la manus de la mujer por estar en posesión del marido continuamente durante un año. La mujer tenía una forma de impedir que el marido adquiriese la manus, esto es, la trignoti usurpati, que consistía en que la mujer antes de que se cumpliera el año aludido, abandonaba durante 3 noches seguidas la casa de su marido para irse a la de su paterfamilias, participando en las fiestas religiosas de su antigua domus, para demostrar que seguía sujeta a esta. Se señala que este modo de adquirir la manus dejó de aplicarse más o menos a comienzos del imperio bajo el gobierno de Augusto. Efectos de la manus. Para efectos didácticos conviene distinguir entre efectos respecto de la persona de la mujer y efectos respecto de los bienes de la mujer, sin perjuicio de destacar desde ya que la situación de la mujer casada cum manus es similar jurídicamente a la de un hijo de familia. Así los juristas emplean la expresión loco filiae marties, es decir, que está en lugar de hija del marido, lo que ha de entenderse para efectos patrimoniales y sucesorios y no en relación a la posición de la mujer en la familia. Respecto a la esposa. Primero, la mujer sale de su familia agnaticia e ingresa en la correspondiente de su marido. Segundo, como consecuencia de ello, la mujer pasa a ser considerada hija de su marido o del pater familias, de este cuando el marido era alieni iuris. Así, jurídicamente es considerada hermana de sus hijos. El marido o el pater familia, en caso de ser el marido alieni iuris, tiene poder o facultad para corregirla, venderla en esclavitud e incluso matarla. Con el tiempo estas facultades se fueron atenuando. La costumbre impuso al pater al consultar al consejo de familia parientes más próximos cuando quisiese aplicar un castigo grave a la mujer, salvo el caso de adulterio de ésta. Finalmente terminó por desaparecer la facultad de dar muerte a su mujer. Cuarto, el marido o el pater familia, según si el primero es o no alieni iuris, dispone de un interdicto especial llamado uxore exhibenda et ducenda, exigir que le sea exhibida y luego conducida. Sus bienes. Se destacan los siguientes efectos. Primero, todos los bienes que la mujer tenía en el momento de contraer matrimonio o adquiera durante él a cualquier tipo, pasan a ser de dominio del marido o del pater de éste, en caso de ser alieni iuris. Segundo, por su parte, todas las deudas de la mujer anteriores al matrimonio se extinguen por la capitis de minutio que sufre la mujer, lo cual conlleva situaciones injustas prestándose para fraude. De allí que el pretor interviniera concediéndole a los acreedores una acción especial, una in integrum restitution, en virtud de la cual se tenía por no celebrada la convetium in manus, en lo referente a los bienes de la mujer, de modo que los acreedores podrían cobrarse en ello. Tercero, la mujer in manus no puede obligarse contractualmente para ser alieni iuris. Cuarto, la mujer tiene derechos sucesorios sobre los bienes del pater
o su marido, por cuanto ella forma parte de la familia agnaticia de éste. Impedimentos matrimoniales podían ser absolutos, que significaban la imposibilidad de estas personas de casarse con respecto a cualquier otro. Entre ellas se hallaban haber realizado votos de castidad, estar ya casado, caer en esclavitud, ser castrado, no confundir con los impotentes por causas naturales. Requisitos del matrimonio. Podían casarse las mujeres mayores de 12 años y los varones mayores de 14, prestando su consentimiento, los contrayentes y sus paters. En caso de la mujer bastaba con su pater, pero en el caso del varón debía aceptar la unión no solo el pater en ejercicio, sino los futuros paters, que ocuparan esa posición en caso de morir el pater actual. Esto era así, ya que la mujer ocuparía un lugar dentro de la familia que afectara en el futuro a todo el núcleo familiar. Incluso una vez desaparecido el pater actual, había obligación de expresarse. El silencio, en este caso, equivalía a la aceptación. La boda estaba llena de ritos, como el vestido blanco virginal y un peinado alto, atravesado con una aguja, significando el sometimiento a la autoridad del esposo. Llegaba a la casa del novio, acompañada de un cortejo, y era alzada allí por el consorte, para que no se enojaran los dioses del umbral, al dejar entrar a una muchacha que aún no había aceptado los dioses de su futuro hogar. Sanciones a los célibes. El emperador Augusto estableció sanciones para los solteros y para los casados con hijos, al mismo tiempo que otorgó beneficios a quienes contribuyeran a aportar hijos al imperio. La obligación de casarse comprendía a todo varón de entre 25 y 60 años y para las mujeres entre 20 y 50. Entre los castigos figuraban, si tenían un patrimonio importante, no poder recibir herencias, legados ni donaciones por causa de muerte, salvo que se casaran en los 100 días posteriores. Prohibiciones para el matrimonio. El derecho de contraer matrimonio civil recibió el nombre de ius connubium, del que gozaban las personas libres y ciudadanas romanas. Los esclavos no podían contraer matrimonio. Sus uniones recibían el nombre de contubernio, que si bien era una institución del derecho natural, no era reconocida por el derecho civil romano. Otra prohibición que desapareció en el año 445 a.C., cuando se dictó la ley Canuleia, era la del matrimonio entre patricios y plebeyos. Un poco más tarde, pero siempre durante la República, desapareció el impedimento matrimonial entre ingenuos, personas que siempre han sido libres y libertos, los que alguna vez fueron esclavos. Esta prohibición solo continuó para los que ocupaban cargos de rango senatorial, que tampoco podían casarse con quienes ejercerían ciertos oficios considerados deshonrosos, como gladiadores o artistas. Esta imposibilidad fue dejada de lado por el emperador Justino, circunstancia aprovechada por su sucesor y sobrino, el emperador Justiniano, que contrajo enlace con Teodora, una ex atriz.
El concubinato era una unión lícita, reconocida por el emperador Augusto, de carácter estable, entre personas que por algún motivo estaban impedidas de celebrar justas nupcias. Recién con el cristianismo comenzó a verse como disvaliosa esta forma de unión. Disolución del matrimonio. El matrimonio terminaba por muerte de uno de los esposos, por su caída en esclavitud y por divorcio o repudio. En el caso de haberse celebrado una confarreatio, se debía realizar una ceremonia inversa llamada difarreatio. El divorcio por mutuo acuerdo existió siempre, exigiéndose la invocación de causales por influencia del cristianismo, que si bien no lo suprimió, lo comenzó a mirar con disfavor. A partir del imperio, cualquiera de los cónyuges pudo repudiar al otro, aún sin motivos. La posibilidad del repudio fue condenada por el cristianismo, exigiéndose causales importantes como por ejemplo el adulterio.